Bueno, ¿qué les parece este interrogante? Los evangelios nos hablan de la escritura salvadora de la realidad de Jesús. El Antiguo Testamento, a través de los profetas, nos hablan de la profecía de lo que Cristo iba a hacer y cómo iba a morir. Pero ¿toda esa verdad nos salva? Ya comprendimos qué es lo que es la realidad. Y el segundo interrogante, que es el evangelio. El evangelio es un mensaje, amados y amadas, sencillo, que todos los hombres tienen el uso de sus sentidos naturales para poderlo entender. No es nada complicado. Dios no envió un mensaje que solamente unos cuantos intelectuales pudieran entender a través de inclusive ser unos teólogos de la Escritura. Lejos de todo ello. Dios no envió una doctrina que los hombres tendrían que luchar mucho para comprender, obedecer. Nada, está lejos de la verdad. La verdad es simplemente la realidad de Jesucristo. Y la verdad que libra del pecado es que el evangelio. Y consta de una enseñanza tan sencilla, tan poderosa, que simplemente hay que seguir 3 pasos. ¿Quiere aprenderlos conmigo hoy para entonces cuando suene esa trompeta nos vayamos juntos agarrados de la mano y nos veamos en la nube, en esa nube en la cual usted va a ver la gente que se quedó, va a ver su país, va a ver todas las cosas que dejó atrás, pero con un gozo, una alegría, un estímulo interno de haber recibido la verdad del evangelio? Primera de Corintios, Pablo la aclara, lo especifica, lo declara en Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 1 dice: además os declaro, después una cantidad de enseñanzas doctrinales que él hace, pero todas esas enseñanzas doctrinales simplemente son para organizar la administración o la economía de la iglesia sobre la tierra. Además os declaro, hermanos, el evangelio, ¿oído esto? El evangelio, diga conmigo, no se lo olvide nunca, el evangelio, así es, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, apúntelo. Por lo cual asimismo, si retenéis, oído esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano fue entonces el mensaje. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el mensaje que Pablo les predicó? ¿Cuál es el mensaje que Pablo les reveló? ¿Cuál es el mensaje que Pablo les reveló? Que Cristo, primer paso, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la verdad, la realidad fue hecha carne para cumplir este procedimiento de expiación, de redención y de liberación al hombre, a la humanidad del pecado. Este es el plan de salvación que nos lleva a nosotros por la fe en él ser salvos. La muerte de Jesús por nuestros pecados, ese es el primer paso que tenemos que creer. Hay personas que ni siquiera creen en Jesús y mucho menos que tuvo el poder de libertarnos de la muerte. La muerte de Jesús ofrece ¿qué? Redención por medio de ¿qué? Del derramamiento de su sangre. Ahí hubo una expiación, un cambio, una transformación de la humanidad completa. Entonces, conforme a qué? A las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos nosotros que fueron a través de las profecías el cumplimiento de esas cantidades de profecías del Antiguo Testamento? Porque los apóstoles, una vez que Jesús murió en la cruz, los apóstoles se dispersaron. Y uno de sus discípulos, algunos de ellos, por lo menos la Escritura nos revela que 2 de ellos se fueron camino a Emaús. Y cuando iban de camino a Emaús, el mismo Jesús, ya con un cuerpo glorificado,
en Lucas capítulo 24 nos da esa gran revelación a la altura del versículo 26. Se les para a un lado del camino y ellos no lo reconocen en el momento, pero Él les declara y le dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él hace una pregunta. Ellos están conversando en el camino, frustrado por ese sacrificio que Él hizo, pero al mismo tiempo para ellos fue una gran tortura y un gran dolor de que su maestro fuese clavado en una cruz. Entonces Jesús les declaró, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por todas las escrituras lo que decían de Él. Y en un momento, dice la escritura, en el camino le abrió los ojos y lo reconocieron. Maestro, Señor, eres el Cristo resucitado. Entonces, el primer paso para ser salvo es creer de que Él fue crucificado por usted y por mí. Y esa sangre fue suficiente para limpiarnos de pecado a usted y a mí. La segunda, la resurrección de Jesús, porque la resurrección son primicias para nosotros. O sea, si Él resucitó, Pablo lo declara también en Tesalonicenses, nosotros vamos a resucitar también con Él. O sea, nosotros físicamente, hoy por hoy, estamos en un cuerpo físico, pero la esperanza de gloria que nosotros tenemos ahora es de que ya no vamos a la muerte, al alejamiento del reino de los cielos, por eso se llama muerte, alejamiento del reino de los cielos, sino que ahora vamos a la presencia de Dios cuando nosotros muramos y resucitemos para Él en ese gran día. Tercero, la resurrección de Jesús, una resurrección corporal al tercer día de haber muerto. Entonces, así que demostró su divinidad sobre el poder de la muerte y sobre el Hades. Si nosotros creemos, entonces, en el Evangelio, tenemos que creer tasa y sencillamente. El Evangelio es la muerte, el Evangelio es la sepultura y el Evangelio es la resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Ese es el Evangelio. ¿Y cuál es la verdad? La realidad de Jesús, la manifestación corpórea de su palabra, su espada, su verdad. No simplemente una liturgia religiosa, sino una realidad interna de Él en nosotros. Ahora, en el nuevo nacimiento, cuando nosotros creemos en Él y venimos a Él, viene un nuevo nacimiento. Pero en este nuevo nacimiento también hay una cláusula muy importante que tenemos que aprender. ¿Quiere aprenderla conmigo? ¿Quiere que al final de esta enseñanza del poder del Evangelio entremos a lo que es el nuevo nacimiento escritural para nosotros? Ya entonces la Escritura nos revela lo siguiente. Entonces, recopilando, tenemos que la verdad es la revelación de Jesucristo en nuestro espíritu. Esa es la verdad, esa es la realidad. El Evangelio simplemente es de 3 pasos. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que es el plan de salvación. Pero entonces viene un paso, un cuarto paso, en el cual nosotros no podemos pasar por alto, que es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es una revelación que está en la Escritura clara como el agua, sencilla como para un bebé de 2 años. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él, Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos que primicias de sus criaturas. Entonces, el cristiano que ha de nacer posee que un nuevo género, una nueva vida espiritual. Es engendrado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y un nuevo pasaje lo traigo a coalición para hacer entonces el enlace perfecto que dice Pedro en 1 de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí tenemos un principio muy importante, amados y amadas. El principio del nuevo nacimiento. También tenemos que entender que en la naturaleza física hay un principio. Un bebé puede nacer saludable, puede nacer médicamente declarado, listo para regresar a casa, puede salir con todos sus órganos en perfecto estado, ¿sí? Pero si él inmediatamente no empieza a alimentarse adecuadamente, va a morir, va a desfallecer, va a claudicar, va a perecer por falta de alimento. Y esta verdad tenemos que nosotros atesorarla en nuestro corazón, porque en el plano físico es un paralelo al de el espíritu. Entonces es en esta realidad misma Dios que viene a el alma, ¿a través de qué? De su palabra. Entonces esa simiente incorruptible que es la vida, que es el producto de Dios en nosotros, es lo que nos da a nosotros ese nacimiento espiritual. Pero como Él es el verbo, Él es la sustancia, Él es la espada de dos filos, la espada aguda que sale de su boca, entonces esa misma naturaleza del que es la palabra es la que nos va a sostener y nos va a nutrir, y ese es nuestro alimento espiritual, porque esto es espiritual. Entonces cada ámbito de la vida es inmutable. No podemos cambiar que cuando nace un bebé físico necesita inmediatamente leche materna. Y entonces cuando un bebé en el espíritu, cuando recibe el plan en el cual ya yo le declaré, recibe a Jesucristo, también entonces tenemos que obedecer lo que dice 1 Pedro versículo 2 del capítulo 2. Dice: desead como niños, como un bebé de horas de nacido, la leche espiritual no adulterada. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquí hay un énfasis muy importante. Lo único que nos va a dar a nosotros la fortaleza de hacer realidad en nosotros ese nuevo nacimiento para salvación, no es porque vamos a ser salvos por la palabra, sino que como nace un bebé y necesita leche materna, ya él ya está vivo, ya él ya respira, ya él ya llora, ya él inclusive abre los ojos, pero para que él pueda llegar a una edad adulta y pueda disfrutar de las cosas que existen en el mundo físico, él necesita alimentarse. Entonces, de la misma manera, nosotros para poder crecer, madurar, disfrutar, empoderarnos de todas las cosas y las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para entonces no solamente quitar, arrebatar todas las cosas que el príncipe de las tinieblas nos ha robado, sino simplemente entrar por las puertas eternas, pero alimentados y fortalecidos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí en 1 Pedro, inclusive otro versículo, en el capítulo 1, el versículo 1 dice, desechando, porque cada condición de Dios necesita una acción de parte de nosotros. O sea, Él hace las cosas, pero Él espera también una reciprocidad para con lo que Él nos está requiriendo. Entonces, primeramente es preciso limpiar nuestro corazón. Un ejemplo, una leche natural, por más pura que sea, por más limpia que sea, si nosotros la mezclamos con algo agrio o con algo amargo, inmediatamente ella se va a dañar, ella se va a descomponer. Ella no va a ser el alimento que ese bebé necesita. De la misma manera, entonces Dios espera que su palabra también sea limpiada, sea purificada para que nos seamos alimentados saludablemente. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 dice, desechad pues toda malicia. Acuérdense lo que vimos allá atrás en esta misma enseñanza. Todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Estas son las cosas amargas, estas son las cosas dañinas, estas son las cosas
rancias que están en el corazón e impiden que la leche espiritual, su palabra, por estas condiciones que están en la vida pasada de nosotros, impidan que crezcamos. Entonces, por eso a veces vemos personas que están sentadas en una iglesia por 10 años y siguen con las mismas actitudes que cuando llegaron por primera vez, porque no han quitado lo amargo, no han quitado lo rancio, no han quitado la malicia, no han quitado la hipocresía, no han quitado las envidias, no han quitado las detracciones, su malicia, su picardía, no la han desechado. Entonces, ahí donde está la respuesta, y les dejo esa llave en este precioso día. Estos componentes amargos y rancios de la antigua vida, y vuelto y se lo repito, son entonces que tienen que ser eliminados de nuestro corazón, porque entonces estos efectos frustran los beneficios de la palabra de Dios que está en nosotros, obstaculizan la salud y el crecimiento espiritual. Y entonces yo le hago hoy simplemente 2 preguntas más, porque a mí me gusta traer preguntas para que nosotros entonces podamos reaccionar a lo que hemos recibido. ¿Cree usted en esta verdad del Evangelio? ¿La cree como hoy Dios nos las ha planteado a nuestra vida? ¿Reconoce usted su necesidad de ser liberado del pecado? ¿Por qué entonces no obedece hoy a la verdad hoy mismo? Le proponemos de parte del Señor y mi voz audible en esta enseñanza de proponerle hoy lo que nosotros hemos transmitido. Quisiese usted orar conmigo conforme a la Escritura, para que entonces la naturaleza de Dios, la verdad de Dios, no una religión, no una doctrina, no un patrón de seguimientos y de formalismos o liturgia, sino que la realidad de Jesucristo venga a su vida y se le haga tan real que transforme su ansiedad, que transforme su mente, que transforme y cambie sus deseos, que lo guíe entonces por el camino conforme a Él quiere guiarle de su palabra. ¿Está dispuesto o está dispuesta de hacerlo? Porque yo toda esta semana preparando este tema es simplemente para usted en este día. Romanos capítulo 10, en el versículo 8 dice, más que dice, y permítale leerle una base escritural antes de que oremos juntos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio, ya explicado claramente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca es necesario anunciarlo delante de los ángeles, es necesario anunciarlo delante del príncipe y todos los demonios que están alrededor, porque si el que confiesa va a ser salvo. Porque el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, no lo digo yo, no lo dice Marcos Pérez, lo dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que en él le invocan, en los que él le confiesan, en los que él le declaran su nombre. Por eso es que es muy importante este llamado de oración y de confesión, porque todo aquel que invocare, era 3-4 veces, lo dice el mismo pasaje, el nombre del Señor será salvo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas para poder entonces recibir al Señor con los brazos abiertos
Y Él, cuando nosotros salgamos de esta tierra, en la manera que Él decida, nos reciba con los brazos abiertos en el reino de los cielos. Y mientras tanto disfrutemos de las cosas buenas y hermosas que Él ha creado para nosotros. Entonces oremos. ¿Qué le parece? Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, ahí acostado en el carro. La posición física no tiene que ver. Acuérdate, es la condición del corazón sin malicia, sin inmundicia. ¿Ok? Amantísimo Padre Celestial. Vamos. Amantísimo Padre Celestial. En este día yo he escuchado tu palabra por boca de tu siervo. Yo la creo. Yo la acepto y conforme a tu palabra en Romanos capítulo 10, Señor, que nos dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, hoy yo declaro, Señor Jesús, que tú eres mi Señor. Tú viniste a esta tierra, tú te hiciste carne. Tú moriste por mí, lo creo. Tú resucitaste por mí, lo creo. Tú me lavaste con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, lo creo. Te entrego toda mi inmundicia, Señor, a cambio de esta fe que yo pongo en ti. Y yo creo que también tú resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios. Padre, yo creo en tu justicia, yo creo en tu santidad, yo creo en tu salvación y yo creo, Señor, que hoy me has dado una oportunidad hermosa y gloriosa para reconciliarme contigo. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, de que tú vengas a mí. Abro mi corazón, abro mi mente, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones. Te entrego mi cuerpo, te entrego toda mi fuerza y toda humanidad y toda mi esencia espiritual para que vengas y hagas morada en mí, me cambies, me restaures, me lleves de la mano como tu hijo, como tu hija, Señor, y me ayudes a entrar en las puertas eternas. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, y ahora yo declaro para todos aquellos que están enfermos, para todos aquellos que están postrados, para todos aquellos que tengan problemas económicos de falta de trabajo, para todos aquellos, Señor, que se encuentren en conflictos matrimoniales o conflictos con su familia, con sus hijos, con sus padres. Yo ahora envío una palabra, Señor, a cada uno de ellos de restauración, de sanidad, de liberación y de abundancia, porque han recibido tu espíritu, han recibido tu gobierno, han recibido tu gloria, han recibido tu señorío y han recibido tu protección, han recibido tu sanidad que tú nos diste hace 2000 años atrás. Lo declaro sobre cada uno de tus hijos e hijas que hoy te han recibido en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amados, nos vemos la próxima semana para un poderoso mensaje, para una poderosa enseñanza y sigamos conectándonos. Afíliese al canal para que cada mensaje o cada oración que voy a estar llevando cada semana, usted la reciba para que se nutra y se alimente y crezcamos juntos. Los amo en el nombre de Jesús y Dios me los siga bendiciendo abundantemente. Feliz fin de semana.